A ver, tú respóndeme a esta pregunta. ¿Tú quieres que te escuche mucha gente en tu podcast o que la gente que escuche tu podcast te lleve a lograr ciertos resultados? Vamos a profundizar sobre eso. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Por aquí estoy. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 175 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer, monetizar, vivir de tu podcast. Así es. También tenemos la zona VIP de Esto es Podcast. Te cuento. En la zona VIP de Esto es Podcast, porque la mencioné el lunes pasado, pero no expliqué en qué consiste. La zona VIP son recursos adicionales de valor que estoy ofreciendo, evidentemente, a las personas interesadas para mejorar sus producciones. No es Kaizen, es un agregado a este podcast. Es una suscripción mensual que te incluye, aparte del acceso a estos episodios, que estarán abiertos, evidentemente, también haré videotutoriales y estaré haciendo videotutoriales puntuales para los miembros de la zona VIP, ya sea por ejemplo, tengo pendiente ya subir hoy el de cómo adaptar tu podcast a la versión 2.0, al podcasting 2.0. Y estaré así cada semana subiendo tutoriales para hacer cosas puntuales, utilizar herramientas puntuales que voy mencionando por acá, arreglar cosas en tu podcast o en la página web, etc. Eso es para los miembros de la zona VIP. También tenemos acompañamiento enfocado en la mejora de tu podcast, acceso evidentemente a un grupo privado exclusivo, la tribu EEP, así se llama las siglas, ¿no? De Esto es Podcast, la tribu EEP. Y también estaremos promocionando una vez a la semana tu podcast en diferentes medios, ya sea en nuestro canal de Telegram, que ya superamos, por cierto, los 200 miembros. Ahora mismo hay 230 miembros en Telegram, en el canal, pero también tenemos otro canal que es el directorio de podcast en español público. Lo puedes buscar en Telegram. Y aparte también promoción en este mismo podcast. La suscripción es solo o cuesta solo $2.99 al mes. Esa es la zona VIP. Otra manera de entrar a la zona VIP es adquiriendo cualquiera de nuestros cursos de podcast en Kaizen. Exacto. O sea, está incluido en la compra de cualquiera de los cursos de podcast en Kaizen. No tendrías que pagar la membresía mensual. Y, por ejemplo, en este caso te digo que tenemos hasta el domingo una oferta del curso que hemos prelanzado, Crea un podcast de pago con WordPress, a solo $9.99. Esa oferta a ese precio termina el domingo 31 de octubre y el lunes pasa a costar lo que debe costar, lo que debe valer, $49. Tiene como precio final ese curso. Pero tenemos en Kaizen una carrera completa de cursos de podcasting. Tenemos el curso Crea la web de tu podcast con WordPress, curso de marketing y monetización de podcast, tenemos el curso para automatizar tu podcast y ganar tiempo y tenemos el básico que es cómo hacer un podcast exitoso. Cursos que van desde los $12 hasta los $60 dependiendo evidentemente de lo que incluyen. Pásate por kaizen.com porque adquiriendo cualquiera de estos tienes acceso a nuestra zona VIP. Y no me quiero enredar más y vamos a entrar en materia. Vamos a hablar sobre leads cualificados para mi podcast. ¿Qué es esto, Robert? Esto es un término que se utiliza en marketing. Yo cuando hice la maestría en marketing tuve que aprender muchos términos en inglés y tuve que aprenderlos en inglés, aunque se puedan traducir, porque eso es lo que se usa en el lenguaje marketingiano. Entonces, cuando hablamos de leads cualificados, estamos hablando en el caso del podcast a llegar o alcanzar a personas que se acerca o que forma parte del avatar que nosotros soñamos
cuando estructuramos nuestro podcast, si no fue tu caso y tú dices, ¿de qué avatar tú me estás hablando, Robert? Entonces voy a tener que referirte a la lección número 4 del curso que tengo gratuito, abierto en YouTube. Ve a YouTube y escribe curso completo para hacer un podcast Robert Sasuke. Y ahí te va a aparecer un playlist con 2 selecciones, 12. Y la lección número 4 yo te enseño a cómo identificar tu oyente ideal o tu avatar. Entonces, si tú tienes claro cuál es tu oyente ideal, el que va a escuchar tu podcast, perfecto, tenemos que ahora trabajar para alcanzar a esas personas donde estén. Personas que sean las que nosotros queremos que escuchen el podcast. Si tú eres de los que piensas que tu podcast es para todo el mundo y debería escucharlo todo el mundo porque tú entiendes que tu podcast es para cambiar el mundo y demás, te cuento que yo creo que ni el 1% de la población mundial todavía escucha podcast. Sí, yo creo que son algunos 500 millones, de 7.500 millones de personas. Yo no sé si eso supera el 1%, creo que no, pero si es así, está muy bajo. Es decir, el mundo no escucha podcast, por tanto, el mundo no va a escuchar tu podcast. Ya esa es una realidad para aterrizarte un poco. Segundo, lo que funciona en el podcast, como la gente sabe que hay un podcast para todo tema, la gente busca el podcast por temática. Por tanto, el podcast aspira más, es decir, el podcast es más de nicho que masivo, lo que todavía reduce más la cantidad de personas que te van a escuchar. Entonces, teniendo tu nicho identificado, teniendo tu tema nicho claro, teniendo claro el avatar, entonces tiene sentido que nosotros trabajemos en nuestro podcast para ir en búsqueda de ese perfil, ¿ya? No podemos de verdad aspirar a que todo el mundo escuche nuestro podcast porque la magia del podcast es que la gente te va a escuchar y mientras más específico sea tu tema, mientras menos común a otros podcasts y más diferente al mainstream, es decir, a lo que todo el mundo habla, sea tu podcast, es mucho mejor para el usuario. Tú y yo lo sabemos. Si tú escuchas podcast con frecuencia, sabes que escuchar un podcast, por ejemplo, hablando de noticias de política, diciendo lo mismo que dice un noticiero o un programa de opinión en televisión o radio, no es al final tú te puedes identificar con el podcaster y demás, porque quizás lo sigas hace un tiempo, pero para descubrir nuevos podcasts, tú siempre vas a preferir podcasts que hablen de una temática de la que tú eres fan, pero que pocos hablan. Esa es la realidad. Por tanto, la aspiración de que mi podcast lo escuche todo el mundo es un error. Primero, no es realista. Eso es lo primero. Y tus métricas deben decirlo. Si tú te has enfocado desde que lanzaste tu podcast a que todo el mundo lo escuche y lo has compartido en grupos de WhatsApp y se lo has compartido hasta tu mamá, en las métricas te das cuenta de que la gente no quiere escuchar un podcast que escucha a todo el mundo, para todo el mundo y que habla de todo. Las métricas te lo van a decir. Por tanto, tenemos que aspirar más que a cantidad de oyentes, a calidad de oyentes. Y calidad tiene que ver con yo conseguir que las personas que yo he aspirado o yo he diseñado en mi avatar que yo quisieran que escuchen mi podcast, encontrar a esas personas. Pero no solamente eso, que coincidan con mi avatar, sino que si yo estoy utilizando mi podcast para hacer marca personal, para luego yo crear un negocio, ya sea de infoproductos o de servicios, por ejemplo, o darme a conocer como profesional, que generar autoridad y confianza, pues entonces yo querría también que ese avatar que llegue a mi podcast también se convierta eventualmente en un potencial cliente. ¿O no? Tiene sentido. Entonces, ¿cómo vas a alcanzar clientes si te dedicas a que tu podcast lo escuche todo el mundo? Todo el mundo no va a ser tu cliente, no puede serlo tampoco. Ok, teniendo esto claro, vamos entonces a ver qué se puede hacer, qué recomendaciones te voy a dar para llegar a personas, a seguidores cualificados. Si hablo de seguidores y no de suscriptores, pero es lo mismo. Acuérdate que ya este año ha cambiado un poco el discurso de suscriptores porque Apple Podcast ahora le dice seguidores para diferenciarlo de las suscripciones de pago. En Spotify sigue siendo el botón seguir en vez de suscribirse. Y bueno, seguidores, es lo mismo, seguidores o suscriptores. Pero sobre todo, más que seguidores o suscriptores,
que escuchen tu podcast. ¿Cómo llegar a ellos? La recomendación número 1 que yo te doy es ir en búsqueda de personas con las características que tú quieres que escuchen tu podcast, pero que ya escuchen podcast. ¿Por qué? Porque el que ya escucha de podcast y ha vivido la experiencia de consumir contenido en formato podcast, ya le es familiar. Le es familiar. Por tanto, cambiarse de un podcast a otro o escuchar su podcast favorito y otro nuevo es mucho más fácil que una persona que no está acostumbrada a consumir contenidos en audio. Porque una persona que está acostumbrada, por ejemplo, a ver videos en YouTube, te va a demandar ver el video de ese podcast y tú le vas a decir, pero es que mi podcast es en audio. No lo va a entender porque está acostumbrado o acostumbrada a consumir contenidos en video. O tú iteras y dices, pues yo tendré que hacer video, pero quizás no tengas que hacer video. O sea, por lo menos video no. Puedes hacer una imagen estática como mucho para YouTube, como hago yo. Pero es mucho más fácil traer personas que ya escuchan podcast. Que ojo, no son muchas en el mundo, pero para tu nicho puede ser una cantidad importante que te ayude luego a cumplir con el objetivo que tú persigues de, por ejemplo, convertirlos en potenciales clientes. Entonces, ¿dónde encuentro yo a seguidores cualificados que escuchan podcast para que escuchen mi podcast? En plataformas de escucha de podcast, número 1, que te ofrezcan planes de promoción de tu podcast. Ahí tenemos Spreaker. Evox tiene un plan de pago que promociona tu podcast. ¿Quién más? Castbox tiene también. Creo que Podimo. No, yo no recuerdo si Podimo lo tiene. Pero hay varios podcasters que tú puedes pagar y crear campañas. Spotify lo tiene. Puedes tener campañas publicitarias dentro de esas aplicaciones para que las personas se crucen a tu podcast. Es una manera, yo creo que es la manera más costosa económicamente hablando, y es compleja también porque es difícil segmentar para llegar específicamente a las personas con las características que yo quiero. Pero existe. Creo que es la más costosa y no sé si sea la más efectiva, pero existe. En marketing, el marketing es muy experimental. Por tanto, tú tendrías que probar a ver si te funciona. Si no te funciona, usa otra. La otra que a mí me gusta mucho es la de ubicar podcasts que sean relacionados a la temática de mi podcast. Y ya sea que yo haga una promoción cruzada con él, con ese podcast y lo motive. Mira, yo también tengo un podcast de esto. Vamos a promocionarnos mutuamente o vamos a entrevistarnos. Yo te entrevisto para mi podcast, tú me entrevistas para el tuyo y cruzamos audiencia. Es una excelente manera porque incluso es gratuito. Pero también está la modalidad de pagar. Hay podcasters que ofrecen servicios de menciones en su podcast. Y si yo encuentro un podcast relacionado a la temática mía, pues entonces si tiene un plan de mención, pues yo pienso que es mucho más efectivo pagar una mención en un podcast relacionado al tuyo, pues por pura lógica, ¿no? Pero también habría que probarlo. Es lógico, esa persona ya tiene una cantidad de suscriptores o seguidores que se parecen o se acercan bastante a mi público objetivo. Bueno, entonces tú puedes crear una campaña con esa persona directamente, contactándola directamente, de que mira, yo tengo un podcast relacionado, veo que tú tienes esta oferta y yo quiero pagarte una mención para que tu audiencia conozca también mi podcast. Y bueno, y te pones a la orden también, porque yo creo que se trata más de apoyarnos todos juntos. O sea, que si él quiere parte de tu audiencia y pueden hacer una promoción cruzada, al final te puede salir gratis la promoción y no pagar nada. Sería genial. Sería genial. Esas dos son las más importantes. Luego están las tradicionales que te vende todo el mundo, de que Facebook Ads, de que Google Podcast, de que Google. Yo creo que lo de Google no sé, porque eso tú lo puedes medir. Tú vas al planificador de palabras claves de Google y puedes medir cuánta gente está buscando un podcast sobre atarse los zapatos. Si no hay búsquedas, ¿para qué pagar un anuncio en Google Ads si nadie está buscando eso? ¿Ya? Entonces, a eso se puede medir.
En Facebook yo absolutamente no recomiendo utilizar la plataforma Facebook Ads e Instagram Ads para promocionar tu podcast. ¿Por qué? Porque la gente no se mueve de Facebook e Instagram a escuchar un podcast. Y sobre todo porque los usuarios de esas dos plataformas tóxicas están acostumbrados a consumir contenido, sobre todo en video. Si tú no le vas a dar video, no me lleves a escuchar podcast. Y sí, hay muchísima gente, pero no están escuchando podcast. La mayoría no está ahí para escuchar podcast. Y repito, esa es mi conclusión porque yo he perdido mucho dinero en Facebook Ads anunciando mi podcast gratuito y he perdido el dinero. Pero pruébalo tú. Una opción incluso mucho más efectiva puede ser, si tú tienes un canal de YouTube con los episodios de tu podcast, hacer una investigación de palabras clave en YouTube. Tú puedes usar TubeBuddy o TubeBuddy o vidIQ, VIDIQ. Son dos aplicaciones web que te permiten consultar las búsquedas que hacen personas sobre cualquier temática. Entonces tú puedes buscar si la gente, tú puedes investigar si la gente está buscando podcast de atarse los zapatos. Y si esas plataformas te dicen, sí, hay búsquedas bajas, pero hay, bueno, pues si ya tú tienes tu canal ahí, investiga también qué específicamente buscan sobre podcast con esas temáticas, cuáles son los temas y comienza a crear episodios respondiendo a esos temas para que la gente que busque encuentre ese episodio en YouTube. ¿Por qué en YouTube? Bueno, la realidad, aunque muchos no la quieran ver, es que es el segundo podcatcher más usado en los latinoamericanos. Es decir, la gente está escuchando podcasts en YouTube, sí. Pero no solo viéndolo, porque hay podcasts en audio y video, que sí, y está muy bien. Pero yo no hago mis podcasts en video. Yo le pongo una imagen fija y un audiograma. Y la gente me escucha ahí. Sí, es el segundo más escuchado, la plataforma. Aparte también es una plataforma que tiene audiencia, una audiencia enorme. Se habla de un billón, 1.000 millones, 1 billón de usuarios activos. Entonces, sí, es una manera de ser descubierto, creando temas que la gente ya está buscando. Es gratuito. Si quieres pagar publicidad en YouTube, págala y me cuentas cómo te fue. Esa es otra manera de alcanzar seguidores cualificados, creando temas de nicho para esas personas, esas pocas personas dentro de YouTube que están buscando ese tema de nicho y que probablemente no lo encuentran porque como es de nicho y mucha gente en YouTube lo que quiere es ser viral, nadie está creando ese contenido. Bueno, te toca a ti. Dale, tienes las puertas abiertas ahí. Otra manera puede ser, lo que pasa es que aquí habría que depurar, por ejemplo, con Telegram. Telegram está funcionando muy bien. Yo he hecho varias campañas publicitarias en Telegram para llevar personas a mis canales, mis diferentes canales de mis podcasts, pero no necesariamente todo el que entra a mi canal escucha podcasts, pero sí está interesado en la temática del canal de Telegram. Entonces yo pudiera entonces adentrarlos a la experiencia de escuchar podcasts y pasando las encuestas que paso con frecuencia, conocerles mejor para ver qué tan alineados están a mis objetivos. Es una manera. ¿Por qué me encanta Telegram? Porque no hay algoritmos, por ejemplo. Así de sencillo. Entonces lo que yo publico en mi canal lo ve todo el mundo en el momento en que sea. Puede ser que haya gente que entre a Telegram cada 2 días, pero lo va a ver. Lo va a ver porque Telegram no me va a esconder la publicación y le va a meter basura a la gente en el feed de mi canal, como lo hace Facebook, como lo hace Instagram. Entonces ahí yo controlo lo que se pone y la gente lo ve. Y se puede crear una buena comunidad y muy buena interacción si evidentemente provocamos eso. Mira, ahí te di opciones quizás alternativas para ti. Yo la que más disfruto de todas es colaborar con otros podcasters. Así que te hago la invitación. Si tú tienes un meta podcast, si quieres interactuar en este podcast y yo puedo hacer lo mismo en tu podcast, pues hablemos. Únete a mi canal de Telegram. Esto es podcast. Así mismo, todo pegado. Esto es podcast. Y ahí podemos hablar y con gusto. A mí me encanta lo de las entrevistas, lo de los
asaltos, que los asaltos, a diferencia de las entrevistas, es que yo produzco un episodio de tu podcast como si fuese tú, y tú produces un episodio de mi podcast para mis oyentes como si fuese yo. No digo imitándonos, pero tú te vas a meter en mi podcast y tú te vas a adueñar de ese episodio. A mí me encantan los asaltos también. Es una manera genuina, es una manera orgánica, es una manera gratuita, que lo que te va a generar es, lo que vas a invertir es tiempo, vas a ampliar tus relaciones con otros podcasters, vas a compartir comunidad y va a ser de beneficio para todos, que es lo que queremos en este movimiento. ¿Qué te parecieron estas recomendaciones? Me encantaría que me retroalimentes, únete a nuestro canal Esto es Podcast para que comentes debajo de esta publicación. Y si tú tienes alguna estrategia que te ha funcionado para alcanzar seguidores cualificados para tu podcast, por favor, compártela con nosotros para nosotros también probarla y socializarla también aquí en Esto es Podcast. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Así que sigue, continúa. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.